Buenas tardes a todas, todos y todes. Esta es la parte grabada de la cuarta clase correspondiente a la clase sincrónica y es material de acceso obligatorio junto con la bibliografía. Ahí tenemos un texto de mi autoría junto con el doctor Arturo Laguado relativo a los modelos estatales en la era postneoliberal, y tenemos una bibliografía optativa, un documento del Instituto Patria, que justamente remite al mismo tema y que es un desarrollo teórico de un equipo de trabajo realizado durante el año 2017, a lo largo de un año de trabajo de este equipo que se reunió en el Instituto Patria para generar este documento, coordinado por la doctora Claudia Bernaza, hoy diputada nacional por el Frente de Todos. Adicionalmente, tenemos dos videos, un corto de unos 5 minutos, 4 minutos, realizados en el INAP, en el momento que yo era director nacional del INAP. Justamente plantea como eje de debate el rol estatal. Y tenemos también la guía de lectura para hacer un seguimiento de esta clase, y asimismo va a ser el eje alrededor del cual vamos a desarrollar la clase sincrónica, como decía, del 2 de diciembre. Como siempre, el modelo de trabajo, que ustedes tengan vista esta clase para el momento del 2 de diciembre, yo voy a ir leyendo las guías de preguntas, así como otras preguntas que surjan de la lectura de la bibliografía, de los videos, de esta expresión que voy a realizar y que ustedes consideren interesante para plantear en el momento de la clase sincrónica. Bueno, empecemos con el trabajo, como siempre, con un PowerPoint. Como siempre, asimismo, ustedes también van a tener acceso a este PowerPoint, que es parte del material que hemos distribuido, si lo pueden trabajar con mayor comodidad que en esta ida y vuelta que vamos a hacer con las diapositivas a lo largo del dictado de la clase. Bueno, en esta clase vamos, como decía, a tratar el modelo nacional popular o la ola latinoamericana, a diferencia de los otros dos modelos de gestión estatal. Es un modelo de gestión muy localizado, los otros se pretenden universales. El modelo nacional popular o de ola latinoamericana se lo conoce como saber situado, o sea, no pretende ser una respuesta universal a los problemas estatales y de la administración pública, sino que se plantea una administración para los problemas que tiene en este momento Latinoamérica, en particular, para ser más propiamente dicho, diríamos Sudamérica y México, en algún sentido Cuba. Los países centroamericanos y del Caribe tienen algunas características propias, no tenemos tiempo de tratar aquí, pero tanto por sus dimensiones como por su nivel de desarrollo relativo, como por su inserción en el mercado mundial, su inserción internacional, tiene una característica diferencial donde no exactamente buena parte de los elementos que vamos a tratar sirven para su análisis. Es una visión inacabada, es una visión en construcción, con desarrollos teóricos bastante menos consolidados que el modelo neoliberal, que se sirve de muchos instrumentos y herramientas de la mirada sociocéntrica, que tiene contornos borrosos, que acepta en su interior visiones muy contrapuestas. Autores como Bresser Pereira, que fue ministro y uno de los autores más reconocidos, se podría decir una visión de centro-derecha, que es uno de los teóricos más importantes del neodesarrollismo, junto con autores
por ejemplo, de extracción boliviana, de extracción ecuatoriana, muy marcadamente influidos por una visión marxista de la realidad y con características propias en la Argentina, en donde la influencia del pensamiento justicialista, del pensamiento del peronismo, también imprime una característica propia. Vamos a ver primero algunas de las características estratégicas más potentes. Vamos a centrarnos en la discusión teórica, los puentes que ha tendido hacia el desarrollismo, las visiones que está teniendo la ola latinoamericana, y por último nos vamos a centrar más en la situación de la propia administración pública, hablando de la burocracia y la situación y la perspectiva neoliberal. Ahí me acabo de dar cuenta que tiene un error. La diapositiva es burocracia y neobeberianismo. Ahora la voy a corregir para la versión que ustedes van a recibir por correo electrónico de estas diapositivas. Ahí está corregida. Bueno, hacia fin de siglo, con un proceso que se podría llamar, dominó una serie de países de Sudamérica, comenzaron a tener gobiernos que se enfrentaban de manera muy marcada con lo que había sido la historia reciente de estos países. América Latina, en algún momento creo que lo llegamos a decir, América Latina, Sudamérica y México, habían sido los países del mundo en donde las políticas de ajuste estructural se habían desarrollado con mayor profundidad, sacando por supuesto aquellos países, sin tomar en cuenta los países del mundo, del ex mundo soviético, y había una suerte de desencanto bastante marcado con respecto a los resultados que se habían obtenido. El primer punto de esta nueva ola de gobiernos que se enfrentaban abiertamente a lo que eran las recomendaciones del Banco Mundial y del Fondo Monetario, fue en Venezuela, a la que le siguió luego Brasil, con el presidente Lula, poco tiempo después Argentina, y más tarde Bolivia, Paraguay y Ecuador. En alguna medida, los gobiernos de Chile y Uruguay no se mostraron, se puede decir, tuvieron puntos de contacto sin subirse directamente a la ola. Tanto los modelos de centro izquierda de Bachelet, como el caso de Tabaré Vázquez, en mayor medida todos los gobiernos del Frente Grande, del Frente Amplio uruguayo, tuvieron puntos de contacto, pero podría decirse que se mantuvieron más dentro de una perspectiva sociocéntrica que de ola latinoamericana. Bueno, la idea es que las políticas neoliberales habían fracasado y que las posiciones sociocéntricas no tenían la potencia suficiente para desprenderse. Había que buscar otra cosa, y el abordaje sociocéntrico, el pararse sobre la sociedad, no alcanzaba para desarrollar las potentes políticas que se pensaban que debían desplegarse. Derrotado en un sentido definitivamente el modelo estatalista soviético, la idea soviética que se había puesto en práctica no solamente en Europa Central, en Rusia, sino también en el modelo cubano, en donde toda la actividad económica estaba centrada en el Estado, se volvió la memoria hacia cuáles habían sido los modelos opuestos hacia la mirada neoliberal, y se tomó el modelo desarrollista como punto de partida para establecer este contrapunto con la idea neoliberal, modelo que no solamente tenía que ver con cuál era la oposición, de qué forma construir algo paralelo o opositor
a la mirada neoliberal y que fuera más potente que los sociocéntricos, sino también porque estaba en el recuerdo de los países de Sudamérica, una era en donde se vivían sociedades más igualitarias, con mayor equidad, de mayor dinámica, más inclusivas. Entonces, sobre esa memoria se construyó un relato político. Concretamente, para decirlo con palabras directas, Chávez siempre dijo que él venía a cumplir desarrollar un programa muy similar al que había tenido Perón en el 45, y en alguna medida Evo Morales, sobre todo García Linera, si bien tenía una posición, por decir, una influencia muy fuerte del pensamiento marxista, hablaban de descolonizar a Bolivia y al Estado boliviano. Me tocó ir varias veces a Bolivia antes de los gobiernos de Evo y de García Linera, y uno recorría las oficinas del Estado y notaba que entre la gente que circulaba por la calle y los dirigentes y hasta los empleados, había una distancia enorme, ¿no? El Estado estaba capturado por una muy pequeña minoría blanca que vestía de forma occidental, cuando en la calle eran todos pueblos, o había una presencia enorme de pueblos originarios vestidos con ropas tradicionales y que hablaban sobre todo aymara, mientras que adentro se hablaba un español muy castizo o inglés, como fue el caso del presidente Sánchez de Lozano. Por otro lado, los años 2000 va a tener la presencia, el nuevo siglo va a tener la presencia de un nuevo equilibrio mundial. Se consolida la idea multirregional. Estados Unidos no logra consolidarse como potencia única, si bien sigue siendo reconocida como la mayor potencia mundial. Esta ya empieza a haber una serie de bloques, que no les diría en orden de igualdad, pero con algún nivel de autonomía importante, que empieza a convalidarse la idea de que China va a ser la potencia emergente que está llamada a estar en tensión con el gobierno norteamericano. Por otro lado, se produce la confluencia de países emergentes en los BRICS: Brasil, Rusia, India, Corea y Sudáfrica. No me equivoco, ¿no? Espacio en donde Argentina tiene presencia muy marcada. Argentina también es parte del grupo de los 20. Es una etapa en donde se abren las puertas a una nueva geopolítica multirregional, y sorprendentemente, o no tan sorprendente, por lo menos sorprendentemente en términos de la historia, no tan sorprendente por el poder que habían acumulado, América Latina logra niveles de autonomía, como la verdad que es muy difícil encontrar otra etapa en donde tuvieran semejante nivel de autonomía, cuya representación, por lo menos visto desde Argentina, más potente es el encuentro en Mar del Plata, en donde se rechaza abiertamente la posibilidad de avanzar en toda una cuestión impensada poquísimos años atrás, un lustro atrás, digamos. La verdad que sorprendió a propios y extraños esta unidad que logró establecer hacia América Latina algunos niveles de autonomía alrededor de su desarrollo. A grandes rasgos, este es el esquema que explica el surgimiento de la ola latinoamericana. Yo no sé si lo he comentado en algunas otras clases, seguramente si lo he dicho. Soy parte de un grupo de expertos, o un grupo de estudiosos, investigadores, que hace más de una década viene trabajando sobre estos temas, y más o menos hemos llegado a esta síntesis. La crisis, la confluencia de una serie de factores fueron los que dieron
surgimiento a este Estado posneoliberal. Por un lado, el propio fracaso de la idea de Estado mínimo, que no pudo ser corregida por la mirada sociocéntrica. Por otro lado, la movilización popular y la construcción, el apoyo sobre redes políticas históricas, redes políticas que se habían reformulado, la construcción que históricamente había estado muy parado sobre la clase obrera en el caso argentino y en el caso de otros países de Latinoamérica, con mucha presencia también campesina, comienza a articularse con los nuevos movimientos sociales, el feminismo, la cuestión de género, la cultura, todos los contenidos de la parapolítica que hablábamos en la instancia sociocéntrica confluyeron para generar un modelo de organización de lo popular, en el caso de Ecuador y Bolivia, por ejemplo, muy importante la organización alrededor de los pueblos originarios. Por el otro lado, también la posibilidad del disciplinamiento de los actores dominantes, con una nueva geopolítica, como hablábamos en el caso anterior, pero también una debilidad muy fuerte en que habían caído ciertos actores históricos de mucho poder a partir de la crisis continuada que habían sido sometidos a partir de las crisis que había generado las políticas neoliberales, ¿no? Las burguesías, las tradicionales capas, los grupos dominantes locales salen de la era neoliberal muy débiles y sin el apoyo de Estados Unidos, lo que da una posibilidad de disciplinamiento, lo que cambia ese equilibrio y la movilización de actores subalternos alcanza como para disciplinarlos y proponer un proyecto alternativo. Por otro lado, bueno, hay elementos concretos, hay una memoria de actuación estatal. Argentina era muy claro, en varios países de América Latina, en otros lados costó mucho más porque había que reconstruirla desde cero, no hay tradición de construcción estatal, es el caso, por ejemplo, de África, o el caso de muchos países de Centroamérica, por eso decimos que es una situación en algún sentido diferente. Acá hubo que apelar a nuestra memoria desde la crisis del 30 hasta el momento neoliberal de mediados de los 70, Argentina fue un país con fuerte presencia estatal, con lo cual había una memoria histórica, institucional, de reconstrucción a partir de lo estatal. Había una nueva articulación hegemónica, en el caso argentino se dio alrededor del peronismo, y claramente también, como ocurre cada vez desde 1945 en adelante, el peronismo es quien logra establecer un contrapunto con lo que es la visión del establecimiento, y alrededor de él se genera una fuerza política que pone en entredicho, o que tiene la capacidad de poner en entredicho cuál es el modelo tradicional de ver la realidad, las formas como hay que verlas, ponen en entredicho y entra en tensión con esa manera, construyendo una síntesis alternativa, una síntesis que también, hay que decirlo, el peronismo se ha mostrado muy potente para articular y rearticular esas fuerzas opositoras, no ha llegado a tener el potencial revolucionario que tuvieron otros movimientos de liberación en otras partes del mundo, aún aquellos que después tuvieron que revertirse y fracasar. Por el otro lado, y sí, lo que veníamos hablando es un pensamiento situado. En América Latina se construye un pensamiento para este momento de transición. Sí, muy originalmente con respecto a otros momentos en donde el discursivo tenía poca correlación con lo actuado, hay una articulación muy fuerte, sobre todo entre Correa, Evo Morales, Lula da Silva y la presidencia de los Kirchner, que habla de una potencia política latinoamericana, y en su estela una serie de autores, dentro de los cuales muy modestamente desde Argentina nos inscribimos, comienzan a escribir sobre lo que es este nuevo Estado postneoliberal. ¿Qué es este nuevo Estado postneoliberal? Tiene dos capítulos, dos dimensiones centrales que son las que vamos a desarrollar ahora en más.
por un lado neodesarrollista y por el otro lado nacional popular. Tiene un capítulo que es una revisión de lo que fue la teoría desarrollista desarrollada, desplegada a partir de los 50 y de los 60, en donde el Estado tiene una serie de funciones para llevar adelante, corregidas por los cambios epocales claros que hubo desde esa época hasta lo que era el principio del siglo XXI, y por el otro lado toda una teoría de construcción de poder y de apelación a los sectores nacional populares también, como continuidad de lo que fue la construcción nacional popular de mediados del siglo XX, con algunos toques y elementos que la diferencian. Pero antes de meternos con los dos componentes de la visión nacional y popular, lo que no está en duda, lo que es muy claro, es que el Estado ocupa un lugar central, a diferencia del mercado, que es el enemigo, donde el Estado es el enemigo, y lo que hay que buscar es reducirlo, y a diferencia de la situación sociocéntrica, que el Estado es un aliado incómodo, les diría, o menor, acá hay una centralidad del Estado. El Estado es el que expresa el poder de la alianza de gobierno. Es nuestra herramienta para llevar adelante el programa que ha sido votado democráticamente por la ciudadanía y que se expresa a partir de un proyecto nacional. Discurso, para quienes hayan leído, muy cercano a lo que fue el peronismo tradicional. El Estado como expresión de esa voluntad del proyecto nacional, que tiene que ver con como un emergente, como expresión de un programa histórico de larga data que busca la realización de una nación en algún sentido inconcluso que remite a la patria grande. En ese sentido, ocupa un lugar central, tanto en términos de concreción del proyecto como un espacio de acumulación de poder. Por oposición, vuelvo a decir, a las otras dos visiones en donde lo ven como un aliado incómodo o directamente como el enemigo. La visión nacional popular tiene una mirada en tensión frente a los mercados. No se plantea como el modelo soviético la suplantación total sobre el mercado y reconoce la funcionalidad del mercado en muchísimas acciones, pero en última instancia confía más en la regulación. Inclusive se plantea la posibilidad de regular los mercados de forma tal de evitar la concentración de poder, y desconfía de los grandes actores, de los grandes conglomerados económicos, de los actores privados de mayor potencia, a los que ve en términos de tensión como los grandes contendores a los cuales hay que regular. Bueno, el Estado cumple tres grandes funciones. Por un lado, es quien tiene que disciplinar el capital para llevar adelante un proceso de desarrollo de producción. Es el encargado de contrapesar el poder en las fuerzas sociales. Vuelvo a decir, es una mirada situada, es para un aquí y ahora, y este aquí y ahora latinoamericano. La fuerza, si no hay actuación estatal, si no hay un contrapeso para las fuerzas que se encuentran actuando libremente en la sociedad civil, si no se concentra en el Estado para contrapesar algunas de sus tendencias más nocivas, lo que ocurre es que hay desigualdad, inequidad y subdesarrollo. Entonces, bueno, como elemento corrector, como balance de poder, la única herramienta que se puede tener es el Estado. Situación por parte que es una tradición en los países que han quedado afuera del área hegemónica mundial. Si uno rastrea, inclusive en Latinoamérica, el plan de operaciones de Moreno, pero si sale a otros lugares del mundo, los intentos independentistas de la India y de China en el siglo XIX y principios del siglo XX, inclusive la visión alemana, cuando era una confederación de reinados y pequeños países que había sido recurrentemente invadida por Francia. Uno ve que en general cuando los países, vuelvo a decir, de las áreas periféricas que quedaron en situación subordinada
buscan reposicionarse en el tablero mundial y reorganizar su situación interior, siempre apelan al Estado como espacio reequilibrador de la situación interna, de una situación interna que se considera disvaliosa. El Estado aparte como configurador de actores, no solamente que convoca a los actores existentes, sino que a partir de políticas públicas concretas reconfigura, potencia algunos actores y debilita a otros. El caso más notorio de la ola latinoamericana, más claro, es el caso de Bolivia, en donde políticas públicas simbólicas y concretas del gobierno de Evo Morales ponen valor el poder de la organización de los pueblos originarios. El gran teórico de esta situación fue Álvaro García Linera, que hace 2 o 3 décadas ya viene escribiendo sobre la cuestión de los pueblos originarios en Bolivia, y que los toma como espacio, como relato capaz de fortalecer y organizar a los sectores subordinados. El caso argentino, el más notorio, es el caso del peronismo, ¿no? Poniendo el primer peronismo como reorganiza la clase obrera alrededor de la masiva sindicalización de los trabajadores y en su empoderamiento, colocándolo como un actor político que a partir de esta primera etapa peronista nunca dejó los primeros planos. En esta etapa, la apelación a una construcción territorial, como vamos a ver enseguida. Y por último, el Estado como, ya lo venimos diciendo, como expresión del proyecto nacional, transformador social-económico. No es solamente el que reequilibra la situación y el que empodera actores, sino también el que tiene un mandato para llevar adelante, y ese mandato es democrático. Un poco el gran esquema en el que se maneja lo nacional y popular es la captura de una parte del excedente y la regulación de los circuitos financieros para poder aplicarlos de forma tal que genere desarrollo e inclusión. Yo marco la diferencia con los otros, sobre todo con la mirada neoliberal. En general hay un consenso en que el grave problema de la Argentina es más político que económico. Nuestra pampa húmeda tiene un enorme potencial para la generación de divisas, lo que pasa es que esas divisas se fugan. La idea neoliberal es la seducción de estos actores sociales para que reinviertan estas divisas en el país y generar un proceso económico virtuoso que llegaría a mediano plazo a todos los lugares, a todos los sectores y actores a partir del proceso de derrame, mientras que en el caso de la mirada nacional y popular es la captura, a partir de una puja política, la captura de parte de ese excedente para aplicarlo a un programa aprobado por la ciudadanía de desarrollo e inclusión. Pero no solamente tiene que hacer esto, sino que tiene que hacer, como habíamos visto, generar un nuevo escenario político, y ese nuevo escenario político tiene que ver con la acción concreta, tanto en la creación de movimientos sociales, como en su articulación y organización para transformarlos en fuerza política. Bueno, esto no es una situación nueva ni muy original, este esquema general de capturar parte del excedente y aplicarlo a un círculo virtuoso keynesiano, en donde el círculo virtuoso keynesiano es poner plata en manos de consumidores que la utilizan para garantizar una demanda agregada potente que establece espacios productivos importantes dentro del mercado interno, y ese crecimiento de los espacios productivos contrata más mano de obra que le paga buenos sueldos vía regulación estatal y que generan un fortalecimiento adicional de la demanda agregada. Ese es el círculo virtuoso keynesiano. Y que tiene muchos puntos, tiene dos o tres puntos débiles. Ha sabido ser muy eficaz en algunos aspectos,
y que tiene algunos puntos débiles que siempre son los grandes desafíos. Después de cierto punto, la extensión de ese mercado interno comienza a generar problemas, por ejemplo, en la balanza de pagos, que es lo que se llama restricción externa, la dificultad que tiene la Argentina para generar dólares, ¿no? Hay un crecimiento de la necesidad de bienes intermedios para la industria que tiene una creciente demanda, vuelvo a decir, de dólares. Y el segundo punto es que, como en el caso argentino, como la relación que se da con el sector productor de dólares, que es siempre una relación muy conflictiva. Obviamente a nadie le gusta pagar impuestos, y que hay una tendencia a un enfrentamiento político muy fuerte, a generar economías ilegales, subfacturación, contrabando, etcétera, etcétera, para evitar que parte del excedente, ese excedente económico, lo capture el Estado, sino que sea la posibilidad de ser fugado al exterior del país. Y por último, el efecto desaliento. En el modelo del desarrollismo tradicional, el campo argentino fue perdiendo dinamismo como forma de enfrentar esta idea de captura del excedente por parte del Estado. En ese sentido, hay una continuidad bastante marcada, tanto en la perspectiva, esta idea de capturar parte del excedente de una situación muy peculiar, que es el campo argentino se despliega alrededor de condiciones materiales únicas en el mundo, son tal vez el sector más privilegiado para el desarrollo de una agricultura y una ganadería de clima templado. La ganadería ahora fue un lugar bastante subordinado, pero en otras épocas históricas fue un desarrollo muy, muy importante. Y por el otro lado, esta continua puja por la apropiación del excedente, que se da a diferencia de las problemáticas en otros países, por ejemplo Venezuela o Chile, en donde el sector minero tiene otra lógica, se dan unas peleas homéricas y terribles, pero con mucha mayor facilidad operativa para la expropiación. En el momento que se estatiza la empresa petrolera, es más fácil capturar la renta. Acá se plantearon en los 60 ideas de reforma agraria, pero nunca hubo una efectividad demasiado potente en términos de cómo terminar con esa puja continua de todos los años a partir de la liquidación de divisas o captura de ese excedente. En cuanto a la ruptura, las diferencias que tiene el neodesarrollismo con respecto al desarrollismo clásico, bueno, primero el desarrollismo clásico ponía demasiado énfasis en la sustitución de importaciones. La idea aquí es que es tan importante, el neodesarrollismo es tan importante atender el mercado interno como las exportaciones, y la idea es avanzar en las exportaciones industriales con cada vez mayor valor agregado, y así se apoya el sector científico-tecnológico como un espacio clave para lograr esta inserción y la captura de las rentas tecnológicas, que son la manera, según la ortodoxia, más sana para insertarse en el mercado mundial a partir del avance tecnológico, digamos, son las que permitirían una inserción en el mercado mundial de largo plazo en la medida que uno está en la punta de la tecnología, por oposición a otras prácticas como el dumping o como el aprovechamiento de ciertas ventajas que puedan darse a partir de prácticas no tan transparentes. La idea de los equilibrios fiscales, hay una idea bastante más cuidadosa de los equilibrios fiscales, sobre todo a partir de que en la medida en que el Estado tiende a si bien mantiene la idea de una política monetaria mucho más abierta que el modelo más tradicional, y la idea de que la capacidad de crear moneda no está vinculada tanto en la ortodoxia a la producción, sino a la capacidad de la aceptación de la moneda por parte de los ciudadanos. No hay una idea de que se puede producir moneda hasta el infinito, y no hay una idea así
filosoviética de cualquier problema que tengamos lo hacemos intervenir al Estado. Hay una idea de reserva estratégica del Estado y tratar de hacerlo actuar solamente en aquellas batallas fundamentales, en la inteligencia de que los recursos son finitos, los recursos políticos, los recursos administrativos y los recursos financieros son escasos y hay que cuidarlos. Y jugarlo al Estado, como fue en la última etapa desarrollista en casi todos los frentes, todos al mismo tiempo, termina debilitando la posición del conductor. Bueno, hay una sobrevaloración, una valoración clásica del sector externo, sobre todo en el caso argentino, esta idea de que las grandes dificultades es de hacernos de divisa. Con lo cual hay una promoción de aquellos sectores que son poco demandantes de divisas, son directamente creadores de las divisas. Y segundo, hay una confianza más en la regulación que en la estatización o nacionalización de empresas públicas. Si bien crecientemente pensamos y se han realizado estatizaciones y ahora hay toda una línea de pensamiento que habla o que postula la necesidad de estatizar las empresas públicas, no ha sido como en otras épocas una idea casi que iba de suyo que todos los servicios públicos iban a ser estatizados. Ahora se lo ve caso por caso y en muchos casos se confía más en la regulación que en la estatización de estas empresas. Esta sería la lógica económica, lo que vimos en la filmina anterior, en la diapositiva anterior, esto de desarrollismo y neodesarrollismo. ¿Cuál es la lógica económica? Hay que llevar adelante un programa estatal que destrabe una situación de empate en donde un sector, a partir de ser el que produce la mayor cantidad de divisas, en vez de aplicarlas en función de un proyecto nacional, se apropia de esos recursos, generando una distribución asimétrica del ingreso, generando fuga de divisas y generando una situación subóptima entendida como una visión global de lo que podría ser el aparato productivo nacional. Obviamente en el sector neoliberal hablarán de los contratos, de la propiedad privada, de los derechos adquiridos por ser quienes lo producen, y de acá se contestará con que la propiedad privada es producto de una apropiación indebida de tierras desde el fondo de nuestra historia, que el rol estatal para la apropiación de esas divisas es enorme, a partir de, por ejemplo, el INTA, de la tecnología, a partir del apoyo a las exportaciones, a partir de la inserción, de cómo se inserta en el mercado mundial, inclusive a partir de los impuestos que se cobran. Usted sabe, en Argentina los impuestos a los sectores más ricos es muy inferior a lo que se cobra en el occidente desarrollado. No estamos hablando de países socialistas. Bueno, ahí hay una tensión que hay posibilidad de síntesis, porque se parten de supuestos muy diferentes y están viendo cosas muy, muy distintas. De un lado se habla de contratos que hay que cumplir, y el cumplimiento de esos contratos son los que generan más inversiones y la expansión positiva. En este caso, esos desarrollos primero generan una sociedad que es, en términos valorativos, poco atractiva, una sociedad muy polarizada entre unos pocos que tienen mucho y el resto va cayendo el derrame, y por el otro lado insuficiente. O sea, para verdaderamente impulsar a toda la sociedad, incluirla e impulsarla dentro del proyecto de desarrollo, se precisa capturar esa crisis. La segunda, esta es la lógica económica. Ahora hay una segunda lógica que tiene que ver con lo social y con lo político. Y que, como decía, lo central, el elemento central, es el rol particularmente cardinal que se le asigna al Estado. Es la cabeza con una conducción avalada democráticamente y que constitucionalmente garantiza los derechos humanos de todas las personas. A nadie en la persecución de los objetivos nacionales se van a violar sus derechos individuales y políticos. Tiene el rol de construir el movimiento nacional capaz de llevar adelante este programa. Entonces, el rol, primero, tiene un rol
de liderazgo, por un lado, de llevar adelante el programa, de arrastrar detrás de sí a todos este movimiento nacional, que por definición es plural y que tiene múltiples caras. Por el otro lado, tiene la misión de arbitrar adentro de las diferentes partes que comporten este movimiento nacional, arbitrar de forma tal de mantener todas las partes relativamente armónicas y ninguna se adelante por delante de las otras y lo ponga en crisis y lo haga estallar. El segundo elemento clave y tradicional de la perspectiva nacional popular tiene que ver, la legitimidad que se logra a partir de la inclusión. También es una tradición de todos estos movimientos que no solamente generan esta idea de cambio, sino que el cambio por un nuevo equilibrio interno y externo, ese nuevo equilibrio tiene que ser atractivo para las grandes mayorías que salen fuera, remiten a todos los sectores que en el modelo tradicional, en la situación actualmente existente, tienen una posición subordinada o directamente excluida del circuito social. También es una tradición que viene de larga data, nuevamente, desde el plan de operaciones de Moreno y los movimientos independentistas del siglo XIX y principios del siglo XX, de la tradición nacional popular del siglo XX, del peronismo, del MR italiano, del partido de los partidos de los trabajadores brasileños, de los movimientos peruanos y ecuatorianos, muchas veces ligados a sectores de las Fuerzas Armadas, etcétera, 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 en donde el programa justamente apela a la base social, a los sectores más vulnerables o a los sectores más bajos, como centro de gravedad para cambiar la situación. Lo nuevo, en este caso, tiene que ver con que hay nuevos derechos y nuevos actores, y nuevas perspectivas para juntar esos sectores. Históricamente, los movimientos nacional populares apelaron a dos actores. En la Argentina, claramente apelaron a la clase trabajadora, el peronismo habló de la columna vertebral, y todos los movimientos que se proponían transformar a la Argentina apelaban, muchos de ellos de raíz marxista, apelaban a la clase obrera como el actor fundamental para este cambio. La clase trabajadora y los sindicatos siguen siendo muy importantes, pero hoy no tienen esa centralidad casi única que arrastraban al resto de los actores, sino que se habla de toda una serie de actores surgidos a partir de la construcción del territorio, que tiene que ver con el armado alrededor de los movimientos sociales que tienen alguna cuestión directamente de acción social, o sea, los espacios en donde a la gente se le garantiza un mínimo de subsistencia, como son las zonas populares o el reparto de comida, los espacios de articulación a partir de las problemáticas reales, de las problemáticas culturales, todo el universo virtual, que es todo un espacio de que estamos recién empezando a aprender de cómo actuar en él y la enorme potencialidad que tiene. Los nuevos derechos, como los derechos de género, como los derechos de acceso a este universo virtual, etcétera, 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 dan toda una nueva textura a ese movimiento nacional popular. En el caso argentino, además, hay esa construcción territorial, esa construcción en un microespacio capilar alrededor de todos y cada uno de los territorios del país y que llega hasta el último lugar de la República Argentina, es una construcción que está liderada por provincias y municipios. En cada caso, el rol provincial o municipal es el más potente. Las provincias del norte tienden a estar si bien obviamente también actúan los municipios, el liderazgo claramente está en manos provinciales y los municipios actúan casi como delegaciones provinciales para esta construcción territorial. En el conurbano bonaerense y en muchos lugares de la Patagonia, y algunas otras provincias también con menor potencia, los municipios son los actores centrales de este proceso.
Con lo cual este liderazgo político le agrega complejidad porque ahí tiene una serie de actores estatales que hay que coordinar. Esta coordinación que antes hacía el liderazgo tradicional de Perón, que era a partir de la CGT, la CGE, los militares, la iglesia y pocos actores más, ahora tiene una serie de actores que, por ejemplo, remiten a la cuestión federal, ¿no? Y los gobernadores, en el caso de Construcción Argentina, ocupan un lugar muy importante en donde hay una relación particular y específica que agrega complejidad en términos institucionales, en términos políticos. Una cosa parecida ocurre en buena parte de América Latina en esta construcción. Entonces, lo nuevo con respecto a la tradición nacional y popular tiene que ver con esta idea de nuevos actores y de nuevos derechos, la mediatización de la centralidad de la clase trabajadora y los sindicatos. No digo que no sean importantes, siguen siendo fundamentales, pero ahora en igualdad con otros actores, sí la pérdida de centralidad de algunos de los actores históricos, como por ejemplo las Fuerzas Armadas, que ocuparon un lugar tan importante en el primer gobierno peronista y en muchos procesos de cambio social, como por ejemplo los que se dieron en Ecuador y en Perú y en algunos momentos con el general Torres en Bolivia, y la construcción político-institucional que tiene que ver con los niveles de menor agregación territorial, como provincias y municipios que le dotan de alguna complejidad adicional de estos temas. Bueno, límites y tensiones. El primer límite y tensión, el modelo, la perspectiva neodesarrollista, que es de cambio económico y de promoción económica, y la nacional y popular, que tiene que ver con legitimidad y gobernabilidad, históricamente son espacios de tensión. Hay un elemento muy estudiado, un congreso de la productividad, que histórica, con esto quiero decir, ¿no? Hay un congreso de la productividad en 1952 del peronismo, en donde el ala más ligada a la CGE, que promueve un avance más rápido y más dinámico de la economía, choca con los sectores más redistribucionistas, ¿no? El marxismo tiene una categoría que se llama acumulación originaria y que son los grandes esfuerzos que hicieron en su momento China y la Unión Soviética para pegar el salto hacia una industrialización y que generaron en algunos casos catástrofes sociales y políticas. Una situación, independientemente de algunos resultados económicos asombrosos, se hicieron a un costo enormemente alto que los modelos nacionales y populares, inclusive el modelo en algún sentido con puntos de contacto con lo soviético cubano, no están dispuestos, el modelo cubano no están dispuestos a pagar. O sea, estos movimientos, a diferencia de lo que ocurrió en otros países, en el sudeste asiático, por ejemplo, también, en donde se da por sentado que va a haber un espacio de acumulación originaria que luego que va a generar, que se va a subordinar la redistribución al desarrollo económico. En América Latina se generan son mucho más complejos y diría que en mi caso lo veo como una fortaleza, no estamos dispuestos a generar situaciones como las que se generaron en aquellas acumulaciones originarias que se dieron en estos dos países. Digo, la acumulación originaria fue una categoría creada por Marx para explicar el saqueo de América Latina primero y de China e India después como forma de generar el excedente necesario para la primera y la segunda revolución industrial. Con lo cual en el capitalismo también se generan estas acumulaciones originarias. Bueno, la idea del nacional y popular no existe ante límites y tensiones, se cree que hay una diagonal en donde los costos de esta acumulación originaria son menores, pero sí a costas de límites y tensión. El segundo es esto que hablábamos, ¿no? La restricción externa, la dificultad política y económica para generar divisas internacionales.
tercer lugar, la coordinación entre los diferentes actores. Nosotros tenemos que empoderar a todos los actores del Frente Nacional porque damos una pelea muy, muy fuerte hacia el capital concentrado, pero por otro lado, cada uno de los actores también tiene una pelea interna. Mantener una unidad del Frente Nacional sin que esto signifique un costo de la inacción o sin que esto signifique la subordinación de unos a otros actores, es un tema muy, muy complejo y generalmente estos se generan fugas. Se generan históricamente, en la caída del primer peronismo, la fuga de un sector de las Fuerzas Armadas, de la Iglesia, de algún sector de la Confederación General Económica fue lo que generó las condiciones de movilidad para el golpe de 1955. La ruptura con sectores de la CGT en 2013, 2012-2013 en la Argentina también fue un segmento de una situación de debilidad que permitió la derrota electoral o que explica en algún sentido la derrota electoral de 2015. No tengo que comentar ahora las complejidades que tienen tanto para Argentina como para el naciente gobierno boliviano, la situación que se va a dar para todos los sectores que son parte de los frentes de gobierno llevar adelante el programa de gobierno y las enormes presiones de afuera para justamente romper estos actores que son parte del Frente Nacional. Por el otro lado, los problemas de sobrecarga, ¿no? Para mantener este equilibrio muchas veces se juega el Estado. Y en aras de mantener este equilibrio, que es fundamental para mantenerlo, el Estado por ahí se juega más allá de las sus posibilidades. Se hace más cosas de las que políticamente, organizacionalmente o financieramente puede hacer y se genera una sobrecarga en donde el Estado empieza a no dar las respuestas que se precisan o que se consideran más adecuadas. Y entre otros de los elementos es no dar los servicios que se necesitan, no logra el impacto que se quiere en términos de mantener la gobernabilidad o empieza a gastar más plata de la que puede y empieza a generar situaciones de inflación. Bueno, ¿cuáles son las críticas que se hacen? Desde el área neoliberal es que el intervencionismo estatal termina generando distorsiones y señales a los agentes económicos y a los ciudadanos y que promueve comportamientos oportunistas, que la renta se genera a partir de las regulaciones estatales y no a partir de la competitividad de los actores. Vuelvo a decir, ninguna de las críticas son triviales. Yo tengo una visión emparentada con un filósofo Hegel, que justamente las críticas lo que tiene que generar son nuevas síntesis superadoras de las situaciones. Efectivamente, el intervencionismo estatal debe ser gestionado de forma muy cuidadosa para evitar comportamientos oportunistas. Bueno, si bien en algún momento puede llegar a ser virtuoso algún tipo de intervención, a largo plazo la intervención estatal es contraproducente porque lleva a la sobrecarga, a la inflación y a la corrupción. Que a largo plazo estos sistemas maduran muy rápidamente, si bien los modelos de mercado pueden parecer muy costosos por esto de la acumulación originaria que generan, a largo plazo terminan generando soluciones, mientras que esto que parece la solución más fácil a largo plazo lleva a la inflación y a la corrupción. En términos de sociocéntricos, se adhiere a mucho de estas críticas que hacen los liberales, pero aparte agrega que el modelo estatal de conducción de la sociedad civil termina burocratizando a las conducciones de las organizaciones sociales, de los movimientos sociales, y le quita energía y capacidad estratégica y pluralismo a este modelo, tendiendo a uniformar. Bueno, nos vamos en esta últimos, vamos a tomarnos unos 10 minutos para hablar muy rápidamente del modelo estatal.
así como hay una reacción a la idea neoliberal que hizo resurgir, hizo volver sobre nuestros pasos y ver cuáles habían sido los modelos exitosos previos al neoliberalismo, y nos recostamos sobre ellos para empezar a crear una cosa nueva. De igual manera, nos estamos recostando, así como la nueva gerencia pública se planteó un nuevo modelo de gestión, nos estamos recostando sobre un modelo tradicional beberiano para crear una cosa nueva en oposición a la nueva gerencia pública, en términos de que ha mostrado, o muchos de nosotros, en general hay bastante consenso alrededor de este tema, ha mostrado enormes debilidades para llevar adelante la gestión estatal. La nueva gerencia pública, y en general la mayoría de nosotros consideramos que no es adecuada. Vamos a hacer un trabajo práctico, el trabajo de la clase virtual lo vamos a realizar a partir de esta situación. Vamos a analizar el consenso sobre una serie de medidas que una gran cantidad de expertos han confluido para solicitarle. En el 2018 se comenzó a realizar este consenso para solicitar, y que confluyen cuadros técnicos, profesionales y académicos de diferentes fuerzas, para solicitarle un nuevo modelo de gestión estatal que está claramente en tensión con la idea de nueva gerencia pública, o es mi idea. Vamos a tratar en las clases sincrónicas, vamos a tratar esto con más. Bueno, lo primero que tenemos que decir de la organización beberiana era que buscaba articular racionalmente la conducción del Estado con la administración pública. Conducción del Estado, lo estatal excede a la administración pública. Lo estatal es toda una serie de medidas, creo que lo hemos charlado, ya varias veces a lo largo de esta clase. Lo estatal tiene que ver con los grandes elementos que hacen el ordenamiento social. Lo estatal tiene que ver con una serie de pautas generales para la convivencia, desde el pacto constitucional que establece nuestras ideas de cómo vamos a convivir, hasta la administración del derecho y de la moneda como los grandes espacios que garantizan la articulación en sociedad y que están a cargo del Estado, y luego la administración pública como el ejecutor en última instancia de una serie de elementos, tanto para cumplir ese pacto constitucional, como para llevar adelante diferentes prácticas virtuosas que se consideran adecuadas para cada momento. Ahora, ¿cómo unir lo estatal con la administración pública? Bueno, hay un modelo tradicional que empezó a construirse en el siglo XVIII, que toma forma o madura, tiene una primera maduración a partir de lo que se llama el modelo napoleónico, que es el primero que establece los modelos presidencialistas hoy tan expandidos y que todavía tienen vigencia en muchos aspectos en la Argentina. Esta organización piramidal, y que a través de normas escritas garantiza primero el Estado de Derecho, ¿sí?, por oposición a la arbitrariedad y a la discrecionalidad que estaba en el momento en que dirigían los reyes o que estaban a cargo de... Habían diferentes estamentos, algunos de ellos tenían libertad para actuar por encima de las leyes se aplicaban, se segmentaban, digamos, no solamente había leyes para cada uno, sino había gente que estaba por encima de las leyes. Hay un Estado de Derecho, el Estado solamente actúa con respecto a normas, y esas leyes expresan una racionalidad, expresan una intencionalidad, expresan una serie de valores. Esas leyes están codificadas y forman un conjunto homogéneo. Hay una unidad de derechos, en general tendemos, con excepciones de la regla, por discriminaciones positivas, por situaciones que tienen que ver desde la niñez o la maternidad, digamos, situaciones especiales o situaciones especiales territoriales, o situaciones especiales de la revista. Por ejemplo, la policía tiene como el pueblo se desarma, en el caso argentino y de muchos otros países. En otros países el pueblo sigue armado, como es el caso de Estados Unidos, pero en muchos casos el pueblo se desarma y da el grueso del poder de fuego, da el poder de fuego a una fuerza manejada por el Estado. Bueno, se le ponen restricciones
especiales. Pero a grandes rasgos, si bien hay situaciones especiales, a grandes rasgos hay unidad de derechos, a todos aplicados por igual, todos nacemos libres e iguales ante una sola autoridad y sin intervención. Solamente el Estado, la modernidad se construye para separar lo estamental y separar el pensamiento religioso o el pensamiento mágico que competía con esta racionalidad para solamente hacerse pensamiento racional. Si bien la influencia de las religiones, sobre todo en América Latina, y la idea y muchas de los valores de la idea se expresan en el derecho, la intervención es solamente desde lo valorativo hacia la construcción de la ley y no interpretación de la ley que se da por la expresión directa de lo racional. Lo weberiano, sobre todo en disputa en esta construcción de la modernidad, se llama weberiano por un autor, Max Weber, que va a ser a principios del siglo XX quien lo va a expresar de manera más potente, más concluyente. Un autor alemán que tiene una vasta producción sociológica, jurídica, etcétera, pero en términos de codificar esta actuación estatal ha sido el autor que por lo menos en buena parte de los países presidencialistas se lo considera quien lo expresa con mayor claridad y con mayor contundencia esta idea del avance de la modernidad por sobre otras formas de organización estatal, y tiene algunas definiciones muy potentes para explicar esta idea de Estado de Derecho y esta idea de la administración pública como expresión de esta racionalidad que estaba en las normas y que estaba en el Estado, ¿no? En ese mandato que recibía el Estado, donde los funcionarios no son propietarios de los recursos, como era claramente el caso de los nobles o de los reyes, en donde el Estado se fundía en una persona, que el Estado es una abstracción que tiene que ver con una serie de reglas y los funcionarios son responsables solamente por el uso de esos y a partir de las reglas que aplican y tienen la condición de aplicar esas reglas. Por supuesto, los dineros del Estado son separados de los dineros personales. Las posiciones no se pueden transferir, como en el caso de la nobleza, el hijo del conde iba a ser el próximo conde. Y la actuación que se hace en el marco de la ley se hace de acuerdo a expediente, en donde se expresa esa racionalidad, cómo se aplica esa racionalidad a cada caso concreto. Para cumplir estos elementos, y acá ya en tensión con el modelo regional, se plantea una serie de cuadros estatales que cumplen carreras. Son como los especialistas en llevar adelante la función estatal y lo hacen a partir de una carrera que tiene que ver con lo meritocrático. En la medida que cumplen las funciones que llevan adelante y la cumplen con excelencia, van desempeñando diferentes espacios en donde está claramente delimitada su autoridad, lo que pueden hacer, las responsabilidades y los objetivos. En este caso, lo weberiano tradicional trabajaba mucho sobre los procesos. Vamos a ver que lo neo-weberiano va a poner también mucho hincapié en los objetivos. Bueno, ahí teníamos cruzada una diapositiva. Lo weberiano fue verdaderamente revolucionario. La idea de la construcción de este aparato racional fue verdaderamente un antes y un después en el Estado. El Estado moderno es hijo de esta concepción, que fue una construcción histórica, vuelvo a decir, desarrollada en el modelo napoleónico, fue el que le dio gran impulso. Se comenzó a construir con la Revolución Francesa y Napoleón le dio una forma más definitiva, y la codificación realizada a partir del Imperio francés en la etapa napoleónica fue un salto cualitativo en este aspecto que se difundió en casi toda la modernidad europea y luego norteamericana, en cada país con sus características, pero si uno mira el modelo lo
lo maneja, se ven las grandes características. Características generales tienen estos elementos, pero a mediano plazo se empezó a ver que la burocracia, algunas de ellas ya estaban anticipadas en el propio Weber, se empezó a ver que había una tendencia hacia la rigidez, las normas tendían a cambiar de forma mucho más lenta de lo que cambiaba la realidad. Había dificultades para enfrentar casos inusuales, para adaptarse a nuevas circunstancias. Había un doble proceso de sobrereglamentación. En la medida que se generaban casos especiales, se empezaban a generar cada vez más excepciones y cada vez más reglamentaciones, que llegaban a un punto en donde la reglamentación era solamente capacidad para muy pocos expertos, muy difícil de llevar a cabo, donde precisaba una sobreespecialización para aplicar la norma, necesitabas tipos que tenían un altísimo nivel de conocimiento porque eran cada vez más complejas y más difícil de llevar adelante. Y por el otro lado, había una idea de trabajar justamente sobre lo normal, lo normativizado, la normalización, o sea, sobre una cosa derecha, y esto tendía a generar que eran sistemas muy poco interesantes, porque justamente en vez de promover una creatividad, promover las aristas y promover cada una de las partes, generaba una cosa gris, sí, más bien cuadrada, que no promovía ni la mejora continua, ni las situaciones especiales que tienen que ver con la vivificación de todas las organizaciones. Y por último, pero no menos importante, tendía a generar una idea de captura a partir de lo que el autor que se llama Mintzberg llama la tecnoestructura, que eran los que encargados de traducir los intereses en normas, ¿no? Esos tipos que tenían el conocimiento para decir, bueno, este es el objetivo de paso que había entre lo estatal y la administración pública, los creadores de las normas, y esto es lo que vemos en cierta forma en el video que estuvo para la clase anterior del ministro, es cómo los creadores de la norma, los que conocían los secretos del Estado, se empezaban a apropiar del poder y se lo sustraían a la política. Había una creación en los que manejaban la burocracia, tanto por el conocimiento de los entresijos de las normas, como en el conocimiento de cómo era el manejo, eran los que tendían a quedarse con el Estado. De ahí lo burocrático, que había sido escrito por Weber como una idea positiva. Es más, decía, Weber sostenía que la diferencia entre capitalismo y socialismo no era tan potente porque los dos eran organizaciones que tendían a la burocracia, tendían a generar, a expresar a partir de una serie de normas y una serie de conceptos una racionalidad global puesta en funcionamiento por el Estado y por la administración pública. Inclusive Weber también decía, por la organización privada, que son crecientemente burocráticas. Lo burocrático, en nuestra jerga, no en la televisión o en los medios de comunicación, pero en nuestra jerga, donde dedicamos a la administración pública, tiene que ver con esta idea de Estado de Derecho, de aplicación racional, de construcción racional detrás de objetivos valorativos o de objetivos generales planteados, la descomposición en una serie de directivas o articulaciones racionales que llevan a un fin determinado y que en el momento, y que generan una serie de procesos y que en algún momento tienden a generar este tipo de problemas, y por eso se habla de startups, etcétera, de situaciones en donde hay que romper la rigidez de la burocracia para volver a establecer la frescura de las organizaciones nobles. La idea neoweberiana tiene que ver con dos cosas. Primero, con que la nueva gerencia pública, con esta idea de que entran gerentes y que a partir de no tener tanta idea sobre lo procesal, sino sobre los objetivos, y de no generar estructuras que garanticen lo estatal, sino generar estructuras absolutamente dinámicas y elásticas que rompan con lo burocrático, iba a tener éxito. Lo que ocurrió, vuelvo a decir, con la mayoría de los expertos, y por eso hay un consenso en la administración pública, que va a ser, que es lo que ustedes tienen que realizar ahora como clase virtual, entre esta y la siguiente clase,
consenso que han logrado un enorme apoyo en todos los estamentos del universo estatal, hay una idea de que es verdaderamente los resultados que tienen dejar atrás lo weberiano, si bien se reconocen todos los problemas que tiene lo weberiano burocrático, si bien tiene una serie de problemas, la idea de la nueva gerencia pública como espacio para superar estos problemas no ha sido una buena solución. Y aparte, hay una idea de que la cuarta revolución industrial, con la posibilidad de generar regulaciones inteligentes y que se generen pautas autocorrectivas. Ustedes saben, hay robots que en este momento están generando dictámenes. Bueno, la idea es que haya regulaciones inteligentes capaces de corregir los fenómenos de sobreregulación, de captura, de penalizar a los que son ignorantes de las normas. En este momento, cualquiera que se enfrenta, en el modelo weberiano tradicional, no en este otro, en el momento weberiano tradicional, cualquier persona, la simetría de poder por conocimiento de norma que había entre la tecnoestructura, ¿se acuerdan? Habíamos dicho que traducían los valores y los intereses y los objetivos estatales en normas concretas de actuación de la administración pública, era muy fuerte entre el ciudadano de a pie, digamos, o quienes no estaban adentro de la tecnoestructura. Bueno, la cuarta revolución industrial permitiría generar robots que establecerían una posibilidad de superar todos estos problemas desvíos de objetivos, o sea, aquellos actores que capturan los sistemas regulatorios y los torsionan de forma tal de que funcionan para sus objetivos y no para los que originalmente estuvieron realizando. Esto es incipiente, se está realizando. Lo neo-weberiano es una de las 3 o 4 corrientes que disputan hoy el cetro, que parece estar en un momento, parafraseando a Kuhn, tomando el concepto de Kuhn, el momento preparadigmático, cuando los paradigmas de gestión han caído y todavía no queda claro cuál va a ser el que se va a insertar y que se va a desarrollar. Bueno, para terminar, un repaso de lo nacional y popular. Cada uno tiene su etapa histórica, a principios del siglo XXI. El objetivo del Estado es un objetivo situado, es decir, no es un objetivo universal, sino un objetivo situado que en este caso tiene que ver con el proyecto nacional. En nuestro caso, el proyecto más estratégico tiene que ver con la patria grande. El dispositivo clave está en el propio Estado, ¿no? El tamaño del Estado es el necesario y el que nos da la correlación de fuerzas y el que tiene la capacidad para llevar adelante el programa nacional. Un enfoque neo-weberiano tiene que ver con el respeto de las normas, pero una misión. ¿Cuál es la misión? Esto es la de poner en funcionamiento el programa llevado adelante, votado por la ciudadanía y que ha sido, con el apoyo de las grandes mayorías nacionales, llevado adelante en un proyecto nacional que se hace carne en un plan. Las tareas claves, la disciplina del capital, la puja del capital, y acá agregaría por ahí mantener los equilibrios internos, el típico cuadro de conducciones, burócrata y el misión con características de misional militante y apela al tipo de un ciudadano comprometido. El ámbito de actuación, los bloques regionales. Bueno, con esto terminamos esta serie de clases grabadas y terminamos más particularmente esta tercera clase grabada perteneciente a la cuarta clase. Espero que hayan llegado aquí hasta el final y que podamos discutir de estos temas y otros